1930. Guanajuato amanecía con un aire seco, cargado de polvo que bajaba de los cerros como un velo sobre la ciudad. El sol aún no rompía del todo la neblina, y las campanas de la parroquia repicaban sin entusiasmo, como si anunciaran un día igual que todos los demás. Pero en la hacienda de los Villaseñor, a las afueras del pueblo, algo sucedía que ningún registro oficial se atrevería a narrar en voz alta. ¿Qué harías si al abrir los ojos de un recién nacido descubrieras que allí no había nada, solo dos cuencas selladas de carne lisa y húmeda? Esa pregunta quedó flotando en los corredores de la casa, mientras las parteras limpiaban con manos temblorosas al niño que acababa de llegar. Era el hijo de José Villaseñor y María de los Ángeles Rivera, una familia respetada, comerciantes de grano y dueños de tierras. Nadie en Guanajuato podía imaginar que la historia de esa familia quedaría marcada para siempre por aquella criatura. Los primeros relatos hablan de un silencio absoluto tras el parto. No hubo llanto. El niño respiraba, se agitaba, pero ningún sonido salía de su boca. Una de las parteras, que después dejó testimonio escrito en un cuaderno hallado décadas más tarde, anotó: no lloró, solo nos miró sin ojos. Sentí que sí veía, pero desde dentro, como si algo me atravesara. Los Villaseñor lo recibieron como un signo divino. La madre, devota de San Pascual Bailón, aseguró entre lágrimas que su hijo había venido marcado por la mano de Dios. El padre, hombre severo, no permitió que nadie en la hacienda hablara de malformación ni de castigo. Nació así porque es distinto, repetía con voz cortante. Y así comenzó un culto íntimo, silencioso, al que llamaron el niño sin ojos. Mientras tanto, los vecinos murmuraban otra versión. Decían que aquella ausencia en el rostro no era obra de Dios, sino del demonio. Había quienes afirmaban haber visto luces extrañas en los cuartos altos de la hacienda, como cirios encendidos a medianoche. Otros juraban escuchar cantos apagados, letanías que no coincidían con ninguna oración de la iglesia. En los archivos parroquiales, una nota breve fechada en mayo de 1930 registra: se informa nacimiento en casa Villaseñor, niño con deformidad grave. Padres rehúsan traslado a hospital. Más abajo, en otra letra distinta, alguien añadió entre paréntesis: se habla de milagro, no de enfermedad. Nadie firmó esa anotación. Con el paso de las semanas, el niño creció en un cuarto apartado, siempre envuelto en mantas blancas. Los criados tenían prohibido entrar sin permiso expreso. Solo la madre lo amamantaba, y el padre vigilaba que nadie llevara rumores al pueblo. Aún así, las habladurías se filtraron. Algunos decían que los animales de la hacienda se inquietaban al acercarse a la casa principal. Caballos que relinchaban sin motivo, perros que se negaban a cruzar el zaguán. Una carta interceptada años después, escrita por una tía que vivía en San Miguel de Allende, contiene estas líneas: querida hermana, me cuentan que el niño nunca llora, que su piel no suda y que las aves callan cuando lo cargan. Si eso es verdad, no se lo digas a nadie. Te ruego, no dejes que el cura se entere. Las tensiones crecieron. En las calles de Guanajuato, donde el polvo se mezclaba con el olor del mezcal y el carbón, las mujeres susurraban al pasar frente al mercado: ahí arriba, en la hacienda, crían a un santo o a un monstruo. Nadie se atrevía a pronunciarlo demasiado alto, pero la semilla del miedo estaba sembrada. El niño, a quien nunca le dieron un nombre público, en los registros civiles aparece solo como Varón Villaseñor. Pronto dejó de ser visto por extraños. Se hablaba de él como de una sombra que habitaba tras las paredes de adobe, un ser que inspiraba tanto devoción como rechazo. Lo cierto es que, desde ese momento, la frontera entre lo sagrado y lo maldito quedó difusa. Los cronistas locales que investigaron décadas más tarde coinciden en que allí comenzó una división irreparable, la familia transformando el silencio de aquel nacimiento en ritual y el pueblo marcando la diferencia entre los suyos y los otros. Nadie imaginaba que esa grieta se expandiría hasta convertirse en leyenda. Con el paso de los meses, la hacienda Villaseñor se convirtió en un espacio cargado de rumores y de silencios. La rutina diaria continuaba: jornaleros entrando y saliendo con costales de maíz, mujeres moliendo nixtamal en los patios, caballos entrando en los establos al caer la tarde. Sin embargo,
Un aire distinto recorría los corredores principales. Era como si la piedra misma de las paredes absorbiera murmullos y devolviera ecos apagados. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que dentro de aquellas habitaciones cerradas algo se cultivaba en secreto. Las visitas comenzaron a disminuir. Comerciantes que antes buscaban a don José para tratos de grano y ganado, ahora preferían desviar sus caminos hacia León o Celaya. Los pocos que aún se acercaban describían un ambiente cargado, difícil de soportar. Uno de ellos, entrevistado en 1972 por un investigador de archivo, recordaba: no era un olor fuerte, sino algo leve, metálico, como de sangre seca mezclada con incienso. Nadie quería quedarse mucho tiempo en esa casa. Los criados notaban cambios sutiles en sus labores. Ciertos pasillos quedaban vedados, las llaves se entregaban solo a la señora de la casa y se colocaban cortinas pesadas en puertas interiores. Las noches se volvían aún más inquietantes. Algunos hablaban de un murmullo colectivo, voces que parecían rezar al unísono detrás de muros cerrados. No se distinguían palabras, solo cadencias. La gente del campo, acostumbrada a supersticiones, decía que eran letanías torcidas, invocaciones que no correspondían al catecismo. Los archivos municipales recogen una denuncia anónima de 1931. En la hacienda Villaseñor se celebran rezos nocturnos que no corresponden a la fe católica. Los vecinos temen que sea cosa de idolatría o brujería. El documento nunca llegó a trámite judicial. Al parecer, fue archivado por falta de pruebas. Sin embargo, su sola existencia muestra que los rumores ya trascendían los límites del pueblo. Mientras tanto, dentro de la familia, se gestaba una narrativa distinta. Para ellos, el niño sin ojos no era motivo de vergüenza, sino de veneración. La madre, María de los Ángeles, hablaba en voz baja de señales. Decía que cuando sostenía al pequeño, percibía un calor que no podía explicar, una calma que la mantenía de pie aún en noches de desvelo. Sus diarios, encontrados mucho después en un arcón olvidado, recogen frases como: él no ve, pero ilumina; él calla, pero ordena. El contraste entre lo íntimo y lo público se agudizaba. En el pueblo, la imagen de la hacienda se transformaba en la de una fortaleza opaca, un lugar del que solo salían rumores y sombras. En la casa, en cambio, cada gesto del niño era interpretado como signo de predestinación. Se decía que al colocarlo en el suelo, los animales quedaban quietos, inmóviles, como si reconocieran en él una autoridad silenciosa. Un testimonio oral recogido en 1980 por un sacerdote jesuita habla de un mozo que trabajaba cuidando caballos en la hacienda. Según él, una madrugada escuchó pasos en el corredor y al asomarse, vio a la señora caminando con el niño en brazos. Lo extraño no fue verla, sino notar que las lámparas de aceite se apagaban a medida que pasaban, como si la presencia del pequeño devorara la luz. Lo juraría sobre la tumba de mi madre, dijo aquel hombre en la entrevista. No era natural. Esa tensión entre devoción y miedo fue calando en la comunidad. Algunos comenzaron a evitar pasar cerca de los linderos de la hacienda al caer la noche. Otros decían que habían visto figuras paradas en los balcones, observando sin ojos, aunque nadie pudiera probarlo. Lo cierto es que las paredes de la casa se llenaron de secretos, puertas selladas, habitaciones que jamás se abrían, y sobre todo, un silencio pactado. El padre, José Villaseñor, mantenía una disciplina férrea. Prohibía a los sirvientes hablar fuera de la hacienda de lo que veían u oían. A quienes incumplían, se les despedía sin paga. Aún así, el rumor creció, porque el miedo siempre encuentra grietas por donde escapar. En el mercado, las vendedoras murmuraban que el niño era un santo escondido, capaz de sanar, pero también un demonio capaz de traer desgracias. Nadie sabía cuál versión pesaba más. Los cronistas coinciden en que esos años marcaron el inicio del aislamiento progresivo de la familia. Ya no acudían a fiestas patronales, no participaban en procesiones ni misas públicas. Todo se centraba en esa figura silenciosa que crecía tras paredes cerradas. Lo cotidiano se transformaba lentamente en rito, y el aire en torno a la casa Villaseñor se volvía cada vez más denso, como si los secretos se materializaran en forma de sombras visibles. El primer contacto oficial con el caso del niño sin ojos quedó registrado en un informe médico de 1932, redactado por el doctor Ignacio Herrera,
uno de los pocos profesionales de la salud en la región. Fue convocado discretamente por el padre Villaseñor bajo la excusa de revisar una afección respiratoria del pequeño. Sin embargo, lo que encontró en la hacienda lo dejó desconcertado. El documento, conservado en una carpeta amarillenta en el Archivo Histórico del Estado, comienza con un lenguaje seco. Paciente masculino de 2 años de edad. Anomalía congénita. Ausencia total de globo ocular. Párpados fusionados en superficie lisa. Estado general. Sorprendentemente estable, sin síntomas de desnutrición ni enfermedad evidente. Más adelante, el médico agrega: signos vitales dentro de parámetros normales. Desarrollo motor superior al promedio. Ausencia de verbalización, pero responde a estímulos con movimientos precisos. Lo que más llamó la atención de Herrera fue la reacción del niño ante el tacto. Escribió que, al poner su mano sobre el pecho del pequeño, sintió un pulso fuerte y constante, demasiado regular para un niño de esa edad, como si marcara un ritmo interno distinto al humano. En sus notas marginales, que no fueron parte del reporte oficial, añadió: la criatura parece percibir sin ojos, gira la cabeza hacia los sonidos antes de que estos ocurran, como anticipándolos. El contraste entre el tono clínico y las impresiones personales de Herrera refleja la ambigüedad que rodeaba al niño. En sus cartas privadas, el médico confesó a un colega de León que había tenido pesadillas durante semanas después de aquella visita. Soñaba que el niño me miraba, aunque carecía de ojos. Era una mirada insoportable. Me hacía sentir desnudo por dentro. El informe nunca fue difundido públicamente. Los Villaseñor pagaron generosamente por la consulta y exigieron absoluta confidencialidad. Aún así, la presencia del médico en la hacienda no pasó desapercibida. Los peones hablaron de su semblante pálido al salir, de cómo se santiguó varias veces antes de subir a su caballo. Esa imagen alimentó aún más la idea de que algo anormal habitaba entre aquellas paredes. Algunos investigadores modernos han señalado que el comportamiento de la familia encajaba con patrones de ocultamiento religioso. No se trataba solo de proteger a un hijo malformado de la burla social, sino de construir en torno a él un relato de excepcionalidad. El hecho de haber llamado a un médico, pero luego silenciar su informe, sugiere un doble discurso. De puertas afuera, el silencio. De puertas adentro, la consolidación de un culto. Los archivos del propio doctor Herrera muestran una segunda visita en 1933. Allí anotó: el menor no pronuncia palabras, pero emite sonidos graves, prolongados, que parecen tener intención comunicativa. Los adultos responden a esos sonidos con gestos de reverencia. Más adelante añadió una observación aún más inquietante. He presenciado a la madre colocar velas frente al niño como si se tratase de un altar. Ella afirma que, al estar cerca de él, siente alivio físico inmediato de sus dolores de cabeza. Lo perturbador no era solo la anomalía médica, sino la dimensión ritual que se iba filtrando en cada detalle. El propio doctor, hombre de ciencia, terminó dudando de sus convicciones. En una hoja suelta, probablemente nunca enviada a nadie, escribió: no estoy seguro de haber atendido a un ser humano común. Su silencio pesa más que cualquier diagnóstico. Ese testimonio médico fue el primero de una serie de documentos que, aunque dispersos, ofrecen una imagen inquietante. Un niño que desafiaba explicaciones clínicas y una familia que convertía esa rareza en sagrado. Lo que para los médicos era anomalía, para los Villaseñor era destino, y lo que para los vecinos era monstruosidad, para algunos pocos privilegiados comenzaba a perfilarse como objeto de culto. Los muros de la hacienda, cada vez más cerrados, guardaban el eco de esas visitas y de esos informes que nunca vieron la luz en su tiempo. Nadie podía sospechar que lo que se ocultaba no era solo un cuerpo distinto, sino el germen de una devoción peligrosa que terminaría extendiéndose más allá de la familia. La Iglesia, presionada por los rumores que circulaban cada vez con más fuerza en Guanajuato, decidió intervenir. Fue en 1934 cuando el párroco de la región, el padre Esteban López, recibió una carta anónima en la que se le pedía acudir a la hacienda Villaseñor para comprobar la veracidad de las prácticas que allí se realizaban. El sacerdote, hombre de carácter severo y convicciones firmes, aceptó la encomienda, aunque lo hizo con cautela. Sus diarios personales
conservados por la diócesis y consultados décadas más tarde, describen con un tono medido lo que encontró. La casa, escribió, presenta un ambiente de recogimiento extraño. No se trata de la piedad común, sino de un fervor denso que oprime los sentidos. Al llegar, fue recibido por la madre del niño, quien lo condujo a una habitación interior. Allí, según su relato, vio a la criatura envuelta en mantas blancas, sentada en un sillón bajo, rodeada de cirios encendidos. El sacerdote anotó: el infante carece de ojos, tal como había escuchado. Sin embargo, al aproximarme tuve la impresión innegable de ser observado. La señora me pidió guardar silencio, asegurando que su hijo escucha desde lo profundo. En la misma página, la caligrafía del párroco se vuelve irregular. Sentí temor. Era como si la sala se cerrara sobre mí. El padre Esteban intentó mantener una postura oficial. Preguntó a la familia por qué mantenían al niño en esas condiciones y por qué habían dejado de asistir a misa. La respuesta del señor Villaseñor fue directa: Dios ya está con nosotros. No necesitamos pruebas ni sermones. Él nos habla desde este niño. La tensión quedó plasmada en otra anotación del diario. Advertí a los padres que la fe católica no admite sustitutos. Ellos replicaron que su fe no es nueva, sino más pura. Callé para evitar enfrentamiento, pero comprendí que había en sus palabras un germen de herejía. De regreso a la parroquia, el sacerdote evitó registrar oficialmente lo que había visto. Quizá temía un escándalo. Quizá dudaba de sus propias impresiones. En una carta privada dirigida a un colega en Querétaro escribió: no sé cómo proceder. No es simple superstición. Es culto. Y el niño, sin ojos, ejerce un poder real sobre quienes lo rodean. No me atrevo a juzgar aún si proviene de lo divino o de lo contrario. Lo cierto es que después de aquella visita, el padre Esteban se volvió más reservado. En las homilías mencionaba, sin dar nombres, el peligro de confundir milagro con tentación, y advertía sobre falsos ídolos. No obstante, nunca denunció a los Villaseñor directamente. Algunos suponen que el peso de lo que había visto lo llevó al silencio, mientras otros creen que temió que el pueblo, dividido entre devotos y detractores, estallara en conflicto abierto. Años más tarde, cuando el sacerdote murió, entre sus pertenencias se halló un crucifijo con una inscripción grabada en el reverso: para resistir la mirada del que no mira. Nadie supo nunca si lo mandó hacer tras aquella visita o si lo había tenido antes. Lo cierto es que su contacto con la familia Villaseñor lo marcó de manera profunda. Esa ambigüedad clerical alimentó aún más los rumores. Si ni el párroco se atrevía a condenar abiertamente lo que sucedía en la hacienda, debía de ser porque algo más poderoso estaba en juego. Y así, la figura del niño sin ojos comenzó a crecer en la imaginación colectiva, para algunos como señal de santidad, para otros como prueba de una oscuridad que la Iglesia misma no podía enfrentar. Con el silencio de la Iglesia, el pueblo se dividió. Para finales de la década de 1930, varios vecinos comenzaron a abandonar las tierras cercanas a la hacienda Villaseñor. No hubo una estampida repentina, sino un goteo constante. Familias que vendían apresuradamente sus pertenencias, jornaleros que no regresaban al día siguiente, arrendatarios que dejaban los campos sin explicación. En las escrituras de compraventa de esos años aparece una palabra repetida en las cláusulas marginales: urgencia. Lo que los documentos no explican, pero sí los testimonios orales recogidos décadas después, es la atmósfera que los empujaba a huir. Una mujer entrevistada en 1968 recordó con voz temblorosa: por las noches, cuando el viento corría desde la hacienda, nos llegaba un olor como de carne quemada mezclada con flores marchitas. Los niños lloraban sin razón, los perros aullaban hacia el mismo punto, y todos sentíamos que alguien nos observaba desde la oscuridad. Los relatos coincidían en ciertos detalles: luces que parpadeaban en la colina donde se erguía la casa, cánticos apagados que parecían surgir del subsuelo, y sobre todo, la sensación de una vigilancia constante. No era necesario ver al niño sin ojos, bastaba con sentir su presencia extendida más allá de los muros. Algunos hablaban incluso de apariciones. Un arriero que pasaba con mulas cargadas de leña juró haber visto a un pequeño de túnica blanca parado en el camino, inmóvil, en plena madrugada. Al acercarse, la figura se desvaneció.
No tenía ojos, relató muchos años después, pero lo supe sin dudar. Era él. El éxodo de vecinos no pasó desapercibido para las autoridades. En un informe municipal de 1939 se registra la despoblación parcial de las inmediaciones, con la vaga explicación de condiciones adversas de trabajo agrícola. Sin embargo, entre las notas marginales de un funcionario se lee: los rumores en torno a los Villaseñor hacen imposible retener mano de obra en la zona. Ese detalle, nunca destinado al público, revela el impacto real del culto doméstico sobre la vida económica de la región. Mientras tanto, la familia parecía indiferente. La hacienda se volvía cada vez más autosuficiente, cerrando sus puertas al exterior. Se contrataban menos peones, pero los que permanecían lo hacían bajo un silencio absoluto, protegidos o amedrentados por la presencia del niño. Una carta de un jornalero a su hermano en Celaya lo resume: no puedo contarte nada. Solo sé que aquí la noche pesa como plomo y que el patrón nos prohíbe mirar hacia el balcón alto. Si sobrevivo al invierno, me iré. El abandono de los vecinos reforzó la leyenda. En el imaginario colectivo, el niño sin ojos dejó de ser un individuo para convertirse en símbolo. Representaba la ruptura del orden natural, la prueba de que lo santo y lo maligno podían convivir en una misma figura. Quienes huían no lo hacían solo por miedo, sino porque sentían que quedarse era aceptar formar parte de un secreto demasiado grande. Con el tiempo, esos testimonios se acumularon como fragmentos de una historia que nadie quería contar en voz alta. El olor metálico, los cánticos, la vigilancia invisible, todos coincidían en que vivir cerca de la hacienda era como habitar bajo la sombra de un altar prohibido. Y así, poco a poco, el pueblo de Guanajuato fue quedándose sin testigos inmediatos, dejando que el relato pasara a las generaciones siguientes como un eco distante, cargado de advertencias. Los rumores de abandono y miedo no hicieron sino aumentar la curiosidad de algunos. Durante la década de 1940, varios jóvenes del pueblo se atrevieron a acercarse a la hacienda Villaseñor en noches de fiesta, buscando probar su valentía. La mayoría regresaba sin haber visto nada más que las tapias altas y el portón cerrado. Sin embargo, uno de ellos, Francisco Arriaga, entrevistado en 1975, relató un descubrimiento que marcaría un punto de no retorno en la historia. Según su testimonio, una madrugada de 1942 logró entrar con otros 2 amigos por un boquete en la barda trasera. Avanzaron con linternas hasta un ala semiderruida, en desuso. Allí encontraron una puerta oculta tras muebles apilados. Forzándola, descendieron por una escalera estrecha, húmeda, que no parecía corresponder con la arquitectura habitual de una hacienda. Era un pasadizo que llevaba a un cuarto sin ventanas, dijo. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados en rojo, algunos como cruces torcidas, otros como círculos concéntricos. En el centro había un altar rudimentario, una mesa de piedra, cubierta con telas manchadas. Sobre ella, objetos imposibles de explicar con claridad: plumas, huesos pequeños, frascos con líquidos oscuros. Uno de los muchachos, aterrado, juró que escuchó un suspiro detrás de la pared. El miedo los hizo huir sin volver jamás. Años más tarde, en un registro policial de 1950, donde se investigaba la desaparición de un jornalero en la zona, aparece una nota marginal: se encontraron restos de habitación subterránea en Hacienda Villaseñor. Se ordena no continuar diligencia por falta de autorización de propietarios. Ese apunte, aunque breve, coincide con la narración de Arriaga. El llamado cuarto oculto se convirtió en un secreto a voces. Los símbolos descritos no se parecían a los de ninguna tradición católica ni indígena conocida en la región. Un historiador local señaló que guardaban semejanza con grafías usadas en manuales de ocultismo europeos a finales del siglo XIX, lo cual resulta enigmático. ¿Cómo habrían llegado esas prácticas a una familia de comerciantes de maíz en Guanajuato? Los diarios de la madre ofrecen una pista. En un pasaje de 1941, ella escribió: «Nuestro hijo ordena en silencio. Nos ha mostrado la forma de mantener viva la llama. No son rezos aprendidos, sino dictados desde dentro de su carne». La frase sugiere que aquellas prácticas no provenían de manual alguno, sino que se atribuían directamente al niño sin ojos. El hallazgo del cuarto oculto no detuvo el culto, sino que lo profundizó.
A partir de entonces, quienes entraban en la hacienda hablaban de un ambiente aún más cargado. Las cortinas eran más pesadas, los corredores estaban adornados con símbolos bordados en tapices, y los criados parecían actuar con un respeto reverencial hacia habitaciones prohibidas. Un documento de la época, redactado por un escribano judicial tras una inspección de rutina, describe con cautela: la familia mantiene áreas cerradas bajo llave, a las que no se nos permitió acceder. En los espacios comunes, la disposición de velas y telas oscuras sugiere un uso religioso no ordinario. Ese informe fue archivado sin consecuencias, pero es una de las pocas pruebas escritas de la existencia física de aquel espacio. Con el cuarto oculto, la dimensión del misterio se amplió. Ya no se trataba solo de un niño extraño ni de rezos nocturnos, sino de un culto organizado, con símbolos, objetos y prácticas concretas. El temor de los vecinos se transformó en convicción. En la hacienda no vivía únicamente una familia, sino una secta clandestina que rendía honor a un ser distinto, nacido entre ellos, pero ajeno a todos. Lo que comenzó con rumores en torno a un nacimiento se consolidaba ahora como un sistema de creencias prohibidas, sostenido por paredes, llaves y símbolos que nadie de afuera podía descifrar. Y ese secreto, oculto bajo tierra, se convirtió en la raíz de una historia que seguiría creciendo por generaciones. Los documentos oficiales que pudieron haber arrojado luz sobre la hacienda Villaseñor comenzaron a desaparecer en la década de 1950. Los registros policiales de la época muestran lagunas llamativas: denuncias archivadas sin resolución, expedientes incompletos, hojas arrancadas de los libros de actas. Todo apunta a un esfuerzo sistemático por borrar rastros, aunque nunca se supo si provenía de órdenes superiores o de la influencia directa de la familia. Un ejemplo se conserva en el Archivo General del Estado. Un expediente sobre la desaparición de 3 jornaleros fechada en 1952. El documento incluye interrogatorios iniciales a familiares y vecinos, pero la sección destinada a conclusiones está en blanco, seguida de varias páginas arrancadas. En la portada, alguien escribió a mano: no continuar, orden superior. Ninguna firma respalda esa anotación. El mismo año, un policía retirado dejó un testimonio oral grabado en 1979. En él afirma: fuimos enviados a revisar la hacienda por denuncias de cánticos nocturnos. Al llegar, nos recibió el señor Villaseñor con papeles de autorización firmados en Guanajuato capital. Decía que teníamos prohibido pasar más allá del zaguán. Uno de mis compañeros juró escuchar llanto bajo tierra, pero nadie quiso registrar nada. Al volver a la comandancia, el jefe nos dijo que olvidáramos el asunto. Esos silencios forzados alimentaron aún más la sospecha. La falta de información se convirtió en evidencia de que algo se protegía. Investigadores posteriores señalan que en los archivos municipales, entre 1948 y 1956, se duplican las menciones a desapariciones sin aclarar en zonas cercanas a la hacienda, aunque ninguno de esos casos llegó a juicio. En un cuaderno rescatado de un despacho policial clausurado en los años 70, se lee una nota breve: se sospecha de la familia Villaseñor, pero no conviene insistir. Hay intereses. Esa frase, críptica, ha generado todo tipo de interpretaciones. ¿Se trataba de poder económico, político o de algo más difícil de nombrar? Lo cierto es que, cuanto más crecían las denuncias, más aumentaba el vacío documental. Las copias de las denuncias de vecinos por ruidos extraños, los partes médicos de supuestas desapariciones, incluso los informes de defunción de algunos trabajadores aparecían mutilados o alterados. El rastro de lo que ocurría se diluía como si una mano invisible editara la memoria escrita de la región. Ese vacío contrasta con la abundancia de testimonios orales recogidos años más tarde. Personas que abandonaron Guanajuato recordaban haber visto patrullas acercarse a la hacienda y regresar con rapidez, como si hubieran recibido órdenes de no mirar demasiado. Otros hablaban de autoridades que se enriquecieron misteriosamente después de intervenir en casos vinculados a los Villaseñor. El resultado fue un manto de silencio institucional que fortaleció el mito. Si la policía no actuaba, si los papeles se borraban, era porque lo que sucedía allí no podía enfrentarse con las herramientas comunes de la ley. Así, el niño sin ojos dejó de ser un rumor local para transformarse en un enigma sostenido por ausencias: la ausencia de justicia,
de explicaciones, de registros claros. El eco de esos archivos perdidos resuena hasta hoy. Cada hoja arrancada, cada expediente inconcluso, parece confirmar que la historia de la familia Villaseñor no fue solo un secreto guardado por ellos, sino también un silencio impuesto desde las instituciones, como si todos hubieran decidido que era mejor no mirar demasiado de cerca a ese niño que nunca miró. El paso de los años no disolvió el culto. Al contrario, lo consolidó en silencio. A finales de los 50, el niño sin ojos ya había alcanzado la adolescencia, pero los testimonios sobre su apariencia son casi inexistentes. Nadie fuera de la familia lo veía, salvo contados criados que juraban que crecía sin envejecer de manera normal. Una cocinera despedida en 1957 relató a su sobrina: tenía el cuerpo de un joven, pero su piel seguía siendo la de un recién nacido, tersa, casi luminosa, y nunca abría la boca para hablar, aunque todos lo entendían. La segunda generación de los Villaseñor, los primos, los sobrinos, comenzó a tomar las riendas de la hacienda. A diferencia de sus padres, ya no buscaban esconder del todo el culto, sino transformarlo en algo más discreto, más difícil de identificar como herejía. Los rezos nocturnos se convirtieron en reuniones familiares de oración. Las habitaciones selladas pasaron a llamarse oratorios privados. La fachada de religiosidad se reforzó, pero las prácticas internas permanecieron intactas. Un registro parroquial de 1961 menciona que los Villaseñor solicitaron una misa privada por la salud de un familiar delicado. El sacerdote que la ofició dejó escrito: no vi enfermo alguno. La familia permanecía de pie en torno a un joven que no alzó la vista. Rezaban sin seguir mi liturgia, como si repitieran otra distinta, superpuesta a la mía. Esa nota fue archivada como simple extrañeza, pero años más tarde se convertiría en una prueba más de que el culto ya no era un secreto doméstico, sino un ritual heredado. Los hijos y nietos crecieron en ese ambiente, aprendiendo desde pequeños a venerar la figura del pariente sin ojos. Se transmitían cánticos, símbolos, frases que no estaban en ningún catecismo. Una libreta encontrada en 1982 en los restos de la hacienda contiene palabras escritas fonéticamente, como dictadas de oído: Eru Mayen, Arsuila. Ningún lingüista ha logrado establecer con certeza su origen. El culto se expandió también en lo social. Mientras los vecinos más cercanos huían, otras familias de la región comenzaron a acercarse en secreto, atraídas por la fama de milagros. Se decía que quienes tocaban la mano del joven curaban sus fiebres, que las mujeres estériles concebían después de pasar una noche en la hacienda, que los animales enfermos sanaban si bebían agua bendecida en su nombre. La frontera entre devoción y temor se volvió más borrosa que nunca. Los Villaseñor de segunda generación comprendieron que para mantener vivo el culto debían disimularlo bajo un barniz de normalidad. Participaban ahora en procesiones del pueblo, hacían donativos a la iglesia, asistían a bautizos y bodas. Pero en los sótanos, el cuarto oculto seguía en uso. Testimonios recogidos en los 70 afirman que los símbolos pintados en las paredes fueron renovados con pigmentos más recientes y que el altar de piedra seguía recibiendo ofrendas. El poder de esa herencia quedó demostrado en 1968, cuando un estudiante universitario de historia entrevistó a un nieto de la familia. En la grabación, hoy perdida pero citada en un artículo académico, el joven declaró: no adoramos a un Dios ajeno, adoramos a nuestra sangre. Lo que nació sin ojos nos mostró el camino. Esa frase revela que el culto ya no giraba en torno a un individuo extraño, sino a la idea de linaje, de herencia sagrada. Lo que comenzó como un secreto de pareja aterrada se había transformado en una tradición familiar. Una tradición que, lejos de extinguirse con los años, se adaptaba, se disfrazaba y seguía respirando en silencio. Mientras los documentos oficiales desaparecían, la segunda generación se aseguraba de que el eco del niño sin ojos no muriera, sino que se multiplicara. La aparente estabilidad que los Villaseñor habían logrado mantener se quebró a comienzos de la década de 1970. Fue entonces cuando los habitantes de comunidades ribereñas empezaron a reportar hallazgos perturbadores en el río Guanajuato. Al principio fueron simples rumores, bolsas arrastradas por la corriente, bultos que quedaban atrapados entre las piedras y desprendían olores insoportables.
Con el tiempo, esos rumores se confirmaron en hechos registrados por la prensa local. En marzo de 1972, el periódico El Correo publicó una breve nota titulada «Restos humanos en el río. Autoridades investigan». El artículo hablaba de fragmentos óseos, algunos pequeños como de infantes, encontrados cerca del paraje conocido como la presa de San Renovato. La noticia fue rápidamente retirada de circulación y no volvió a mencionarse en los días siguientes. Sin embargo, los ejemplares conservados en hemerotecas muestran que, por lo menos durante un instante, lo innombrable se hizo público. El hallazgo coincidió con testimonios recogidos años después por vecinos de la zona. Una mujer relató en 1983: «El agua olía raro, como a hierro y flores podridas. Una vez vi una manta blanca flotando, igual a las que decían usaban en la hacienda. Desde ese día no volvimos a dejar que los niños jugaran cerca del río». Los registros policiales de la época son fragmentarios, pero una hoja mecanografiada encontrada en un archivo deteriorado menciona «Posible relación con prácticas rituales en Hacienda Villaseñor. Instrucciones: no divulgar. Traslado de restos a fosa común». Esa orden de silencio prolongó la impunidad, pero no impidió que la historia creciera entre los pobladores. Los restos encontrados parecían vincular lo que durante décadas se había intuido: que el culto al niño sin ojos no se limitaba a rezos ni a cantos, sino que exigía ofrendas más tangibles. El río, con su corriente lenta y oscura, se convirtió en testigo involuntario de esas entregas. Los campesinos evitaban acercarse en las noches, convencidos de que el agua devolvía más de lo que se arrojaba en ella. Un exagente judicial, entrevistado en 1990, ofreció un relato aún más crudo. «En un operativo de rutina vimos a 2 hombres descargando bultos en la orilla. Cuando nos acercamos, huyeron hacia la hacienda. Los paquetes contenían huesos envueltos en telas bordadas con símbolos. Nos ordenaron callar y entregarlos sin registrar nada. Esa fue la última vez que participé en un servicio en Guanajuato». El hallazgo en el río marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de rumores de rezos o de símbolos en muros ocultos. Ahora había evidencia física, aunque efímera, de que la devoción de la familia requería sacrificios. La comunidad, atemorizada, optó por el silencio. Pero la memoria del agua, como decían los ancianos, nunca olvida. En adelante, cada vez que la corriente arrastraba ramas o restos de animales, la gente veía señales de lo prohibido. El río se volvió metáfora viva del culto. Superficie tranquila, profundidad turbia, arrastre de secretos imposibles de contener. Y en ese paisaje, la leyenda del niño sin ojos adquirió una dimensión más siniestra, vinculada no solo a la familia, sino al territorio mismo que parecía absorber y repetir su sombra. El hallazgo en el río no detuvo la expansión del culto, más bien lo confirmó como una presencia inevitable, incrustada en la memoria de Guanajuato. Durante los años 80 y 90, investigadores independientes, periodistas y hasta curiosos llegaron a la región buscando respuestas. Lo que encontraron fue un vacío oficial acompañado de un murmullo constante. Todos sabían que la historia no había terminado, pero nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta. En 1986, un periodista del Excelsior escribió un reportaje titulado «El silencio de Guanajuato». Aunque nunca mencionó por nombre a los Villaseñor, describió con precisión las ruinas de una hacienda rodeada de tapias, con símbolos tallados en la piedra y restos de velas consumidas en habitaciones subterráneas. El artículo apenas circuló unos días antes de ser retirado de archivo. El propio autor, en entrevista posterior, declaró: «Recibí llamadas anónimas que me advertían: no escriba más sobre los que no miran. Comprendí que había tocado un tema intocable. Los descendientes de la familia, lejos de renegar del legado, lo continuaron de maneras más discretas. En actas notariales aparecen fundaciones con nombres ambiguos: Asociación para la Luz Interior o Fraternidad de la Sangre Pura, registradas por nietos y bisnietos. Ninguna de estas organizaciones trascendió en el ámbito público, pero varias fueron señaladas por financiar ceremonias privadas en casas rurales. Los investigadores encontraron en esas actas apellidos repetidos, vínculos de sangre que aseguraban la continuidad. Un sacerdote jesuita que recorrió la zona en 1994 recogió testimonios recientes.
Se siguen escuchando cantos en noches determinadas, sobre todo en fechas que no coinciden con el calendario litúrgico. Los fieles hablan de un joven que nunca envejeció, oculto, guiando en secreto. Lo llaman todavía el niño sin ojos, aunque ya no es niño. La idea de una figura que desafía el tiempo se volvió eje de la leyenda. Algunos aseguran que los descendientes lo ocultan en sótanos, preservado en un estado extraño entre la vida y la muerte. Otros dicen que ya no existe físicamente, pero que su ausencia de ojos se convirtió en símbolo para un linaje que lo invoca en cada rito. Sea cual sea la versión, el efecto es el mismo. El culto sigue respirando. En 2003, un grupo de antropólogos visitó las ruinas de la hacienda, ya casi devorada por la maleza. Encontraron fragmentos de telas bordadas con símbolos circulares, restos de velas negras y un cuaderno con frases incompletas. En una de las páginas podía leerse: «La mirada está en nosotros. No necesitamos ojos». El cuaderno fue depositado en el archivo universitario, pero al poco tiempo desapareció sin rastro. Hoy, quienes recorren la zona hablan de un silencio espeso, de aves que no cantan al acercarse y de perros que rehúsan entrar en las ruinas. Otros aseguran haber escuchado rezos lejanos en la madrugada. No existen pruebas concluyentes, pero la persistencia del rumor muestra que el culto no se extinguió. El final de esta historia no es un cierre, sino una apertura. Los documentos perdidos, las desapariciones sin esclarecer, los restos en el río y las organizaciones encubiertas apuntan a una conclusión inevitable. Lo que comenzó en 1930 con un nacimiento imposible no murió con sus protagonistas. Al contrario, se adaptó, se multiplicó y sigue oculto entre paredes, archivos y memorias. La pregunta persiste: ¿hasta dónde llega la herencia del niño sin ojos? Nadie puede decirlo con certeza. Tal vez las ceremonias continúan en casas anónimas. Tal vez las palabras incomprensibles se siguen susurrando en noches sin luna. Lo único seguro es que la historia no terminó, y que aún hoy, al caminar por los campos de Guanajuato, alguien podría sentir la mirada de lo que nunca tuvo ojos.